Bienvenidos amigos a este nuevo curso. Espero que estén muy bien. Les saluda el ingeniero Daniel Pérez Sánchez. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es, o se llama las leyes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff. Y bueno, es un tema muy sencillo, pero nos va a revelar una información muy interesante en cuanto al comportamiento del flujo de las corrientes en los circuitos. Y como les había prometido antes, vamos a hacerlo de forma práctica o aplicado a casos residenciales en este caso. Por eso este curso o esta clase se llama Las leyes de Kirchhoff aplicadas a circuitos eléctricos residenciales. Entonces, espero que le puedan sacar provecho y que lo disfruten. Ok, la ley de Kirchhoff es muy sencilla pero muy práctica. Básicamente la ley de Kirchhoff lo que dice es: la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de un nodo. O las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen de un nodo. ¿Pero qué es un nodo? Bueno, un nodo es un punto de intersección de circuitos. Es un punto donde se derivan circuitos, en nuestro caso un poco más práctico, ¿verdad? Pero a nivel residencial, ¿cómo podemos imaginarnos esos nodos para ir entendiendo un poco mejor la materia? Imaginémonos una caja octogonal donde hacen empalmes para derivar tomacorrientes. O imagínense un centro de carga donde llegamos con un alimentador principal y luego nos derivamos a circuitos ramales. Entonces por ahí va el asunto, pero vamos a hacer algunos cálculos y algunos dibujos para que entendamos mejor el concepto. Ok, si imaginamos la corriente de Kirchhoff, podríamos ver algo así en términos teóricos. Entonces vamos a tener un nodo y vamos a tener, vamos a poner 5 corrientes. Algunas que salen y otras que entran. Esa entra, esta sale, esta entra, esta sale y esta entra. Entonces en ese nodo tenemos 3 corrientes que entran y 2 que salen. Vamos a pintar el nodo con un color rojo para diferenciarlo. Entonces vamos a nombrar esta como I1, esta como I2 en el sentido de las agujas del reloj, esta como I3, esta como I4 y esta como I5. Entonces, si vamos a la ley de Kirchhoff, esta nos dice que la sumatoria, ese es el símbolo de sumatoria de las corrientes que salen, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, perdón, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, si hacemos eso, vamos a obtener una ecuación. Entonces, las corrientes que entran, ¿cuáles son? Son I1 más I3 más I5. Ok, aquí estamos haciendo simplemente esta parte de la ecuación. La sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En ese caso tenemos I2 más I4. Entonces ya ahí tenemos la ecuación. Vamos a darle valores a esto. Digamos que I1 sea igual a 3 amperios, que la I2 sea igual a 6 amperios
que la I3 es la que tenemos que averiguar. La I4 pongamos que es igual a 3 amperios y la I5 pongamos que es igual a 5 amperios. Entonces nos dicen averigüe I3. Ok, entonces I3 vamos a despejar. Tenemos que I3 es igual, vamos a dejar a I2 más I4 ahí donde estaban, y vamos a trasladar al otro lado I1 e I5, pero pasan negativos, ¿verdad? Pasan hacia acá negativos. Menos I1 menos I3. Entonces ya tenemos la ecuación para conseguir el valor de I3 y simplemente sustituimos valores. Entonces la I2 dice que es 6 más I4, que dice que son 3 amperios, menos I1, que dice que son 3 amperios, menos I3, menos I5, que dice que son 5 amperios. Eso me da un valor de I3 de 1 amperio. Entonces ya encontré el valor de I3, 1 amperio. Ve, bastante simple. Vamos a hacer otro ejercicio con un dibujito que tengo por aquí. Ok, ahí hacemos lo mismo, ahí hacemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos este dibujo que representa un circuito. Ya ese tiene implementadas o puestas resistencias que podrían hacer alguna similitud con un cable y la resistencia del cable, y en celeste tenemos ese punto que representa el nodo. Si hacemos la ecuación o la ley de Kirchhoff, nos va a decir que I1, que es la corriente que entra al nodo, va a ser igual a I2 más I3 más I4. Y aquí tenemos, esta es la ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria que vimos antes. Y si sustituimos valores, por ejemplo, que I2 sea 3 amperios, que I3 sea 2 amperios y que I4 sea 4 amperios, encontramos el valor de I1. En ese caso, I1 va a ser igual a ¿cuánto? A 15 amperios. Entonces esta corriente que entra a ese nodo va a ser 15 amperios. Esa es otra forma de verlo. Y ya entrando un poquito más en la práctica, podemos ver este siguiente dibujo, que es una caja de breaker. Es una caja de breaker donde también podemos calcular la corriente total del alimentador por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, si recordamos, es la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. En ese caso tendríamos que la I total, esta, va a ser igual a la corriente de los circuitos ramales, que para hacer una ejemplificación yo puse que el primer circuito, o que esta primera tubería es un circuito de iluminación, esta segunda tubería es un circuito de tomacorrientes, esta tercera tubería es un circuito de tomacorrientes y esta cuarta tubería es un circuito de ducha.
Y ahí, para un efecto práctico, le puse algunos valores. Para el primer circuito 4 amperios, para el segundo circuito 5 amperios, para el tercer circuito 10 y para el cuarto 25. Entonces básicamente sumamos 4 más 5 más 10 más 25. ¿Ok? ¿Eso cuánto me va a dar? 44 amperios. Entonces, para que vean que eso que hacemos naturalmente, ¿verdad?, en sitio, pues tiene una ley que lo rige, y es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y también para que, bueno, muchas veces hay que agregar algún circuito a alguna casa, ¿verdad? Un circuito nuevo que le solicita el cliente, pero no tenemos en cuenta a veces, o no se tiene en cuenta, que ese circuito va a sumar corriente o va a sumar carga a esa acometida, ¿verdad? Por medio de la ley de Kirchhoff. Y pues hay todo un tema ahí de calibres, de acometida y demás, que deberíamos de tomar en cuenta. Asuntos de sobrecarga que deberíamos de tomar en cuenta para tomar la decisión, inclusive si aumentar el calibre del cable en la acometida o en algún otro circuito. Ponemos otro ejemplo. Un circuito ramal. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde podemos aplicar a nivel práctico la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, este es un circuito. Aquí para atrás está la caja de breaker. Este circuito llega a un breaker, pero aquí es un circuito de tomacorrientes. Entonces aquí también se aplica la ley de Kirchhoff. ¿Cómo? Tenemos la corriente de 10 amperios, supongamos que viene desde el breaker, ¿verdad?, que está consumiendo este circuito. Digamos que en un primer toma tenemos una I1 que son 3 amperios, en otro tomacorriente tenemos una I2 que son 3 amperios, y tenemos que averiguar I4, o pongámosle I3, y esta es la I total. En este caso, si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos que la I total es igual a I1 más I2 más I3, y nos interesa averiguar la corriente que va hacia este tomacorriente. Entonces despejamos I3. Entonces I3 sería igual a I total menos I1 menos I2. Ok, entonces la I3 sería, si despejamos, la I total tenemos que son 10 amperios, la I1 tenemos que son 3 amperios, menos la I2 que son 3 amperios. La I3, ¿cuánto sería? 10 menos 6, 4 amperios. Entonces tenemos una corriente pasando por ese tomacorriente de 4 amperios. Ahí seguramente hay conectado un abanico o un televisor o cualquier otra carga, dependiendo de dónde esté ubicado ese circuito, ¿verdad? Pero les tengo otro ejemplo ahora un poco más preocupante, y es cuando conectamos una regleta a un tomacorriente. Entonces, como podemos ver en este dibujo, lo peligroso que puede ser conectar una regleta a un tomacorriente, porque hay que tener varias cosas en cuenta. A nivel residencial, comúnmente los tomacorrientes tienen una capacidad máxima de soporte de 15 amperios.
Y si le conectamos una regleta, unas que pueden tener 4 puntos de conexión, 5, 6 puntos. Imaginémonos un caso crítico, por ejemplo en la cocina. En la cocina podemos tener un microondas, podemos tener una licuadora, podemos tener varias cosas que y van a sumarle carga al circuito, y una regleta me va a permitir conectar más cosas. Entonces imaginemos que en este punto conecto un microondas, en este otro punto conecto la batidora, en este otro punto conecto la waflera, y así sucesivamente. Esas son corrientes que van a sumar a una IR. Supongamos que este microondas me consume 6 amperios, que esta batidora me consume 4 amperios, que este calentador de agua me consume 8 amperios y este hornito me consume 12 amperios. Ok, sumando eso ya son 30 amperios. Pero supongamos que va a ser menos, supongamos que aquí son 2 amperios. Entonces esta IR serían 20 amperios. Ya ahí tendríamos 20 amperios, o sea, superaríamos la capacidad del tomacorriente. Y ahora supongamos que es menos, supongamos que esto es 1 amperio. Aquí tendríamos entonces una IR de 13 amperios. Que en este caso digamos que el tomacorriente sí me lo va a soportar, porque comúnmente tienen una capacidad de 15 amperios, como lo dije hace un rato. Pero como vemos en este circuito en particular, tenemos otros tomacorrientes conectados, y comúnmente así es. Cuesta mucho ver un circuito con un solo tomacorriente. Entonces, sumando los 13 amperios que ya tiene la regleta, más 8 amperios de alguna otra cosa conectada, la refri o un congelador, y otro circuito con 7 amperios, bueno, ya llegamos como a 28 amperios. Superamos la capacidad de un circuito común instalado en cable 12. Entonces esta ley de corrientes de Kirchhoff, lo que yo quiero es que nos pueda dar una visualización de cómo se van sumando las corrientes en un circuito, y que esta práctica de regletas o otras prácticas que no son adecuadas, pues podamos entenderla a mayor profundidad. Este último dibujito podemos ver una ramificación, y esos puntitos rojos son nodos. Entonces a nivel residencial con mucha facilidad podemos visualizar este tipo de configuraciones, donde la corriente simplemente se va a ir sumando desde la carga aguas arriba. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta en consideraciones de diseño, en consideraciones de construcción, en consideraciones de cualquier tipo a la hora de que trabajemos con sistemas eléctricos. Y bueno, espero que esta información les haya sido de provecho. Como antes les había mencionado, deseo que la teoría la veamos desde una perspectiva práctica. Por favor, síganos en redes sociales, en Inductiva, nos llamamos Inductiva en Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Para ver más videos, por favor comente, díganos qué otros temas le interesa que podamos desarrollar, y realmente deseamos que esta clase haya sido de provecho para todos.